canal. Estamos en el tema de las órdenes del amor y esta es la segunda parte, donde ya vamos a hablar de la primera ley. La primera ley se denomina la ley de inclusión. Esta ley lo que dice es que toda persona que pertenece a un sistema, toda persona que nace dentro de un sistema debe pertenecer en el sistema y ser incluido en el sistema, porque en el caso de ser excluido genera un desorden energético. Cuando uno la escucha por primera vez, esta ley no se entiende nada. Entonces voy a dar algunos ejemplos para más o menos ir entendiendo de qué se trata. Eh, ¿Cuándo una persona podría ser excluida de un grupo familiar? Bueno, muchas veces cuando no se habla de una persona o se oculta o es un tema tabú en la familia, esa persona ha sido excluida del grupo familiar. Muchas veces también la misma persona se excluye a sí misma del grupo familiar y esa persona se le resta fuerza para poder hacerse un buen destino y poder tener fuerza en la vida. Vamos a dar algunos ejemplos poco a poco para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, es algo muy típico que el padre ausente sea excluido del grupo familiar por el mismo discurso que da la madre a sus hijos, por el hecho de que esa persona se fue del grupo familiar, él se va y también lo excluyen porque quizás ya no se habla de él. Entonces, ahí ya se genera un desorden porque esa persona está excluida del grupo. Pueden pasar muchas cosas, desde que se idealiza esta persona hasta que alguien también lo represente. Por ejemplo, muchas veces que la madre no habla de él, pero el hijo sale igual que él. Y sale igual porque el sistema familiar lo que está buscando es incluir a esta persona en el grupo familiar, porque justamente fue excluido. Otro tipo de exclusión es cuando, por ejemplo, un integrante de la familia es una vergüenza para el grupo familiar. Por ejemplo, que tenga una profesión que no sea del agrado de la familia, o una profesión que sea vergonzosa, o que haya caído a la cárcel, o que, por ejemplo, haya muerto de SIDA, o simplemente haya muerto trágicamente. Por ejemplo, los suicidios. Muchas veces cuando alguien se suicida es un tema tan doloroso que no se habla de él. Otros casos de exclusión, por ejemplo, es cuando muere un bebé muy pequeño. Por ser un tema tan doloroso no se habla de él y ni siquiera se cuenta dentro del grupo de hermanos. Entonces, en ese caso, este bebito quedaría excluido del grupo familiar. Eh, si ven sombras, no se asusten. Lo que pasa es que tengo muchos gatitos y andan dando vuelta por ahí. Tengo un perrito también que anda por acá y hacen algunos ruidos y todo, pero no, a ver, ahí andan unos gatos dando vueltas. Tengo 6 gatitos y 2 perritos, así que ya. Entonces estábamos en el tema de los excluidos del grupo familiar. Muchas veces, como les contaba, a veces mueren bebés muy pequeños y ellos no se cuentan en el grupo de hermanos, entonces también están excluidos. Y generalmente hay una tristeza muy grande que no saben de dónde viene. Y viene por esto mismo, porque es la tristeza del grupo familiar de no tener a ese integrante incluido en la familia. También esto pasa en el tema de aborto. Pueden ser aborto espontáneo o aborto provocado. Eh, entonces, bueno, la solución que se va acá es incluir a esa persona que fue excluida. En los trabajos de constelaciones uno se da cuenta porque cuando es tema de gente muerta, porque los que representan a los integrantes de esa familia muchas veces, como uno les dice que se paren ahí, que empiecen a sentir y que se paren como ellos sientan, muchas veces se paran mirando hacia el suelo, hacia abajo, así. Y empiezan a tener mucha pena, mucha pena, mucha pena. Muchas veces también empiezan a llorar sin motivo alguno. Entonces uno ya se da cuenta cuando empiezan a mirar hacia abajo es que están mirando a alguien que murió y que está excluido del grupo familiar.
Y la solución viene por el lado de pasar a alguien que represente a esa persona, incluirlo en la familia y darle su lugar. Entonces después ya va a haber un corte en esta parte porque tuve que pararme de improviso. Estaban haciendo maldad mis gatos, mis gatas. Ya, estábamos en el tema de la gente excluida y le estaba contando más o menos cómo funcionan las constelaciones. Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay alguien excluido en el sistema familiar, la solución va por el lado de incluir a esa persona y darle su lugar en el sistema. Y que todos los integrantes de la familia reconozcan ese lugar y le den un lugar en su corazón. Y eso se hace a través de un acto que se genera ahí mismo en la constelación. Y bueno, a mí me gusta llamarle un acto psicomágico, pero eso ya es otro tema. Es un tema más de Jodorowsky y no de Bert Hellinger. Bert Hellinger hace un cierre que le llama a él, un cierre del sistema con la solución. Y la solución va por el lado del discurso. Cada integrante se coloca en su lugar donde tiene que ir. Por ejemplo, si el bebé que murió fuera el hermano mayor, se coloca una persona que represente ese bebé y se pone donde va el hermano mayor, que sería de los primeros, porque los hermanos se van colocando también en orden, de derecha a izquierda, el mayor a la derecha, después viene hacia su izquierda el menor y así hasta llegar al menor. Entonces, cuando los hermanos que siguen lo pueden ver a ese bebé que murió y le dicen que lo ven, lo reconocen y le dan un lugar en su corazón, ya se va haciendo la sanación. Y bueno, lo mismo los padres también tienen que verlo, reconocerlo y darle un lugar en su corazón. Estas son palabras que son muy potentes. Bert Hellinger utiliza palabras que son como antiguas, digamos, porque él, por ejemplo, habla de te honro, honro tu destino, te doy un lugar en mi corazón. Esas son palabras sanadoras que él le llama. Son palabras potentes, no están elegidas al azar. Entonces, las constelaciones donde uno detecta personas excluidas, se trabaja más o menos así. Espero que hayan entendido más o menos el concepto, cómo se trabaja y quizás ya están detectando en su sistema familiar quienes han sido excluidos. Quizás ustedes mismos se hayan autoexcluido, que fue el caso, por ejemplo, de mi madre, que ya se autoexcluyó de toda su familia porque hubo mucho sufrimiento en su núcleo familiar, entonces ella se excluyó, se fue lejos y no quiso saber más de ello hasta que yo me puse a estudiar constelaciones, después le voy a contar eso, y ahí hubo un acercamiento a su grupo familiar de un familiar directo que incluso yo ni siquiera sabía que existía. Bueno, otro día les cuento ese tema también. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos de la segunda ley. Mi cruz, mi herencia, mi descendencia, el progreso.